¿Navegaste alguna vez? Sí. Imagínate mirando el vasto mar frente a ti. Te extiendes y pones tu mano en el agua y la traes hacia ti. De inmediato el agua comienza a deslizarse por tus dedos hasta que la mano queda vacía. El agua es la vida del hombre. Desde que nace hasta que muere, se desliza entre nuestras manos hasta que se va. Al igual que lo que valoras en este mundo. Y el reino del cual estoy hablando, por el cual yo vivo, es como el resto del agua en el océano. El hombre vive por esa taza de agua que se desliza entre sus dedos. Pero quienes siguen a Jesucristo viven para esa infinita expansión de agua. Escúchame. Solo hay un momento. Y no se trata de mí. Es Cristo mismo quien te mira y quiebra tus defensas. Y en ese momento entenderás que eres totalmente conocido por Dios. E igualmente amado por Él. Oraré para que llegue ese momento. Hola, hola, hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Gloria al Señor, hermanos, acá estamos. Esto es Unidos para Cristo, 3751-528090, ese es nuestro número, acá estamos. ¿Quién te habla? El pastor Ricardo Jiménez, siervo del Dios Altísimo, solamente por su gracia y misericordia, hermanos. Gloria al Señor, agradecido al Señor por un programa más. Amén. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, hermanos, muy agradecidos, Señor, por permitirnos servirle. El Señor está obrando. Tenemos dos pequeñas iglesias en la comunidad Isirí y en la comunidad Peruti. Ahí estamos haciendo la obra del Señor. Hermano, el Señor está añadiendo las almas. El Señor está haciendo cosas hermosas. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Yo digo, como dice su palabra, que se viene un despertar mundial, porque dice que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, un avivamiento para la iglesia, porque la iglesia está dormida, hermano. La iglesia debe despertar, necesita reaccionar, porque está adormecida. La iglesia está perdiendo fuerza espiritual, está con poca fe, está poniendo su mirada en el hombre, no en Dios. Y el Señor va a despertar a su pueblo. ¿Cómo? ¿Un nuevo encierro, una peste, un hambre, una guerra? No lo sé. Pero lo que sí dice la Biblia es que en los postreros días la vida sería muy difícil. Y que la iglesia de Cristo debe estar preparada para los juicios, porque dice que los juicios empiezan por la casa de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículos 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Gloria al Señor, hermano. Voy a hacer una oración para presentar este momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor amado. Proclamamos que tú eres el Señor de este programa de radio y que tu Espíritu Santo es la persona más importante en este lugar, Señor. Queremos, Señor amado, que seas tú obrando nuestra vida. Señor, yo puedo llevar la palabra al oído, pero tú la llevas al corazón. Tú haces que dé fruto, tú haces que crea, Señor, porque tú eres el que convence de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Usa mi vida para edificar a todos los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Hermano, dice, todas cabecearon.
Dice que todas se durmieron, usted y yo, todos dormidos. Entonces el Señor te dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchos duermen y otros siguen muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor dice que debemos despertar. ¿Por qué, pastor? Porque viene hambre, plaga, viene guerra. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice la Biblia. Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, dinos, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Cuidado, que nadie os engañe, porque habrá hambre, terremotos aquí y allá, pestes, plagas, y se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Ahí lo tenés, todo estás viendo. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahí estábamos nosotros. Pero es tiempo de levantarnos, porque no estamos activos espiritualmente. No usamos la autoridad que el Señor nos dio. No piense que no está pasando nada. Los cambios ya vienen, el sistema de la bestia ya está en marcha. Cada vez va a haber más control, más esclavitud, más pase, más permiso, más vacuna, más chip, más todas esas cosas. Por eso debemos despertar espiritualmente. Hay que levantarse en fe, hay que afirmarse, hay que dar frutos. ¿Y qué hay que hacer, pastor? Hay que estar preparado porque Cristo viene y Él viene a llevar a su iglesia, a una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Amén. Es tiempo de arreglar tu casa, de arreglar tu vida, de tu familia. Es tiempo de ponerte a cuenta con Dios. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron, todas eran vírgenes, todas eran de la iglesia, todas eran cristianas, todas arreglaron sus lámparas. Pero había dos grupos. Una eran prudentes y otra eran insensatas. Dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Todas, hermanos, eran vírgenes, todas tenían la misma oportunidad, todas tenían la misma bendición, todas esperaban al esposo, todas esperaban a Jesús. Todas tenían el privilegio de esperar, de limpiarse, pero 5 eran necias. Eran muertas espiritualmente, se olvidaron del privilegio que tenían, eran ingratas, desagradecidas. No se sujetaron a la promesa del Señor, no se sujetaron a la promesa del esposo, no se sujetaron a la palabra, entonces no tenían unción. Su aceite, no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué es el aceite? No se llenaron del Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo, pero usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene el poder, pero usted necesita ser lleno del poder. ¿Y cómo te vas a llenar del Espíritu Santo? Obedeciendo la palabra. Si dice pon la otra mejilla, pongo la otra mejilla. Si dice no dejen de congregar, no dejen de congregar. Si dice cada vez que el cuerpo de Cristo se reúna, cada vez que hay actividad en la iglesia, ahí tiene que estar la iglesia. Los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. Si usted no lo hace, es porque usted no tiene, Dios no hizo nada en su corazón. No hubo ningún cambio. Dios ni tocó tu corazón. ¿Por qué? Porque usted siempre tiene otra cosa que hacer. Pero si Dios cambia, toca tu corazón, mire lo que dice Jeremías 32, versículo 38 al 40. Dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Quiere decir que Dios hizo algo, puso temor en el corazón para que no te apartes. Hay muchos que dicen, estoy apartado, soy pródigo. No sos pródigo, Dios no hizo ningún cambio en tu corazón. Porque si Dios hubiera, dice, y me serán por pueblo y les daré un corazón. Dios no te dio un nuevo corazón. Tenés tu viejo corazón.
Porque si te hubiera dado el nuevo corazón, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Imagínense, dice versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Eso pasa hoy en el cuerpo de Cristo. Creyentes necios que no despiertan, ingratos al sacrificio, malagradecidos al sacrificio del Cordero Santo de Dios, al sufrimiento de Jesús. Solo van a la iglesia, oración a mi favor, oración a mi favor, oración a mi favor, pero no hay vida rendida a Cristo. Son ingratos. El Señor los sacó del alcohol, los sacó de la prostitución, los sacó del vicio. Porque Jesús hace eso, Jesús cambia vidas, Jesús transforma. Pero la gente no cree. Estamos en los tiempos de Amós, en los tiempos de que la gente veían todo lo que el Señor hacía, pero no creían. Y Jesús quiere limpiarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere sacarte del pecado, de la inmundicia. Y las insensatas se olvidaron de quién es la gloria, se olvidaron para quién debemos vivir, de quiénes somos. No se olvidaron del dueño, quién es nuestro dueño, se olvidaron de que somos templo y morada de su Espíritu Santo. Por eso, hermano, la iglesia tiene que levantarse, tiene que guardarse, tiene que cubrirse. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. No te está hablando de dinero. Muchos usan este versículo para sacarle plata a la gente. Mirá lo que dice acá. Dice que el que siembra escasamente va a recibir escasamente, pero el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Dios le va a dar mucho. Si das mucho. No te está hablando de eso. Te está hablando de la siembra espiritual. Te está hablando de sembrar la semilla del Evangelio. Que hay que sembrar. Si sembramos mucho Evangelio, va a dar fruto. Porque hay una guerra espiritual, una guerra que no se ve, una guerra que no es contra sangre y carne, y nosotros tenemos que hacer el trabajo para lo cual fuimos llamados. Hay guerra de desgano, guerra de enfriamiento, guerra de pereza, guerra del sillón, y es muy peligroso enfriarse en este último tiempo, porque el diablo anda como león rugiente, te quiere tumbar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. El diablo sabe que le queda poco tiempo y quiere que te quedes tranquilito, vos ahí que no creas, que vos seas cristiano individual, y eso no existe. No, vos sos buena persona. El día, hermano, por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, sed oidores y hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Quiere que usted haga, que usted obedezca. ¿Por qué? Porque si no usted se engaña a usted mismo. Yo no necesito ir a ninguna iglesia porque nosotros somos la iglesia. No dejen de congregarse en memoria de mí. ¿Dónde está la Santa Cena? Todas esas cosas. Hay que hacerlo. Hermanos, cuanto más se acerca el arrebatamiento de la iglesia, cuanto más se acerca la venida del Señor, las luchas van a ser más fuertes. Más señales, más inundaciones, más terremotos, trabajo, economía, maldad, apostasía. Y a todo eso agréguele las luchas que tenemos el día a día, en nuestro trabajo, en la familia, en la escuela, los hijos. Y los tibios, o los que no llevan una vida en santidad, los que no tengan una relación con Dios, se les va a complicar. Porque hay gente, hermano, de un lado para el otro, buscando unción, buscando profeta, buscando oración, buscando señales, pero la clave es el Evangelio. Es la lámpara que necesitamos. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia en los cielos. Ahí lo tenés. Amós capítulo 8, versículo 11. Dice,
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Enviaré hambre, pero no hambre de pan, sino hambre de la palabra. Pero ahí va a ser tarde ya. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia ya va a estar en el cielo. Entonces la gente va a tener hambre, va a querer escuchar. El gran problema de hoy, hermano, es que no estudiamos la Biblia, no reaccionan a los tiempos, no reaccionan a la palabra, no reaccionan a lo que estamos viviendo, no creen. Como los fariseos, no creían a Jesús. Jesús les decía, yo soy el Mesías, yo vengo en el nombre de mi Padre me envió. ¿Y este loco? Dice que se cree que es el Hijo de Dios, dice que puede perdonar pecado. No creía nada de lo que Jesús decía, pero se admiraba de la sabiduría de Jesús. Pero no creían, porque para ellos no era más que este es el hijo del carpintero, el hijo de José. De ahí no pasó. Dice que Jesús se fue de ahí y no pudo hacer ni un milagro por la incredulidad de ellos. Versículo 9 al 12, mire lo que dice. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestra fiesta en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y incurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amén. Irán errante de mar a mar, desde norte hasta oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, dice. Hay millones y millones de incrédulos, muchos después de haber tenido experiencias tremendas, milagros, sanidades, liberaciones, pero van cuando hay algún endemoniado, no, tiene que ir con un pastor. Los evangélicos hacen eso, sacan un endemoniado, le echan fuera al demonio, los evangélicos, pero después vuelven a su Dios mío, hermano. Están como Judas. Judas vio lo que Jesús hacía, andaba con Jesús, comía en la misma mesa con Jesús, mojaba el pan en el mismo plato, pero no creyó. A él le importaba más la plata. Pero un día, hermano, como dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Ahí lo tenés. Un día se va a abrir los libros, y ahí serán juzgados según sus obras. La gente se pierde porque no se niega a sí mismo, hermano, no se impone. Como dijo Pablo, ay de mí si no me impongo. La gente no quiere cambiar. La gente escucha, pero sigue con lo suyo. Sigue con su misma tradición, sin costumbre. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, oh Timoteo, guárdate de ti mismo. No le dijo guárdate de Satanás, guárdate, no, guárdate de ti mismo, guárdate de tu carácter, de tu costumbre, guárdate de tu orgullo, guárdate de ti, de las pasiones, de los deseos de tu carne, guárdate de ti, porque nosotros somos nuestros propios enemigos. Imagínate que después dice, irán errantes de mar a mar, desde norte hasta oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Como dice Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Amén. Ahí lo tenés. No sufrirán. La sana doctrina es sufrida, hermano. No es fácil. Es rendirte. Cuando sufrís la sana doctrina, el Señor te da la unción, te da las herramientas para ser obrero. Oh, Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces te da los talentos para que sirvas. Pero vas a sufrir. Es un proceso. Tienes que sufrir la sana doctrina, no a tu manera. El evangelio fácil, de salón, cómodo, de escuchar, de voy a la iglesia cuando quiero, cuando hace frío, cuando llueve no voy, cuando... No, hermano. Ahí ese evangelio no hay gloria, no hay victoria, no hay experiencia. Tenés que meterte, tenés que mojarte, tenés que llorar, sufrir, clamar con los hermanos. Tenés que morar bajo la sombra del Omnipotente. Te voy a compartir un salmo, Salmo 91. Es un salmo de protección. Es un salmo que para recibir las bendiciones de este salmo y de toda la palabra de Dios, tenés que vivir la palabra de Dios. No va a ser como hacen algunos que dejan el Salmo 91 abierto en la mesita de luz, usando la palabra de Dios como un amuleto. Dios no quiere eso. Dios quiere que vivas el Salmo 91. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita el abrigo, el que vive, el que mora al abrigo cubierto, abrigado por el Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra, ¿qué es la sombra del Omnipotente? El Espíritu Santo. Por eso el arcángel Gabriel le dijo a María, he aquí el Espíritu Santo te ha hecho sombra, mujer. El santo ser que vas a dar a luz es por obra del Señor, es por obra del Espíritu Santo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza, mi casa, tú eres mi esperanza, mi castillo, mi refugio. ¿Usted dice eso? Él es su esperanza, Él es su refugio, Él es todo. Sí, pastor. Y usted ora, congrega, sirve al Señor. ¿Qué está haciendo para Dios? Ahí se va a ver lo que es Dios para usted. Él te librará del lazo del cazador. El lazo del cazador, la trampa del diablo. El cazador es el diablo. Él te librará del lazo del cazador. Dice, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Como le dijo Jesús a Jerusalén, 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 que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise cubrirte con mis alas, con sus plumas y no quisiste? Así hay muchos, rechazando a los pastores, a los evangelistas. El Señor envía la palabra y rechazan. Dice, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad, su palabra. El Evangelio es un escudo, es una protección para nosotros. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Saetas, pensamientos que te entran por la mente y te salen por la boca. No temerás el terror nocturno, los espíritus inmundos. Gente que escucha un ruido, que no puede dormir porque tiene miedo, porque tiene feos, malos pensamientos. Hace unos poquitos días fue una chica a la iglesia que tenía pensamiento de suicidio, tenía pensamientos feos y recibió una liberación hermosa. Y el diablo trabaja así, se trabaja en la mente, el campo de batalla es la mente. Andate, separate, déjalo, fornicá, robale, todo el tiempo te trabaja ahí. Malos pensamientos. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, al diablo. Sobre el león y el áspid, no es el león de la tribu de Judá, es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y al dragón, al diablo. Y el Señor dijo: os doy potestad sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y lo libraré, y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria al Señor, ahí lo tenés. Hermanos, hay que vivir la palabra del Señor, hay que obedecer. Estamos en días malos, en donde debemos hacer un parate y decir: a ver, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿No será que digo que soy hijo de Dios, pero no soy hijo de Dios? Es tiempo de procurar nuestra salvación, hermanos. Es tiempo, porque la iglesia se va. La iglesia pronto se va, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Ya que queda un poquito de tiempo, les quiero compartir un testimonio de nuestra hermana Silvia de Salta. Amén. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Silvia, mi apellido Alba. Soy de la ciudad de Salta, de la nación argentina. Quiero contar mi testimonio de cómo conocí al Señor por petición del pastor Ricardo Jiménez de Misiones. Es mi deseo que este testimonio sea de gran bendición para muchas personas que van a escuchar. Quiero contarles cómo fue que conocí al Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo antes era de la religión católica, y yo y mi familia, mis abuelos, mi papá, mis hermanos, mis tíos, todos, mis tías, todos éramos personas muy católicas. Mis abuelos tenían un lugar apartado así, como le llaman, un nicho lleno de imágenes, y hacían las novenas para los santos, para las vírgenes. En la casa de mi papá también hacían novenas para la Virgen del Valle, que cuando uno es católico practica todo eso. Hay católicos que no son practicantes, pero nosotros éramos practicantes, a tal punto que mis abuelos, cuando éramos chicos, nos enseñaban que teníamos que persignarnos cuando sonaban las campanas de la Iglesia Católica. Y esta enseñanza venía de generación en generación, pero no conocíamos la palabra de Dios. Mi abuelo tenía la Santa Biblia, pero nadie la leía. Estaba ahí nomás como una imagen más nomás, o algo que estaba ahí. Nunca nos decían que teníamos que leer la Biblia. Entonces, pasando el tiempo, yo era ya adolescente, 14 años, 15 años, me enfermé y estuve mal, bastante grave. Me agarró artritis reumatoidea. En aquel tiempo los doctores decían juvenil, pero no solo eso, sino que tampoco no podía comer, tenía mucha fiebre, cerraba los ojos y me ardía de la fiebre que tenía, no soportaba ni que se sienten al costado de mi cama. A causa de la gravedad de mi enfermedad, porque me hacían tratamiento y mi cuerpo era reacio, no respondía a los tratamientos,
Entonces me iba debilitando por no comer y todas esas cosas. En ese tiempo nosotros vivíamos en el interior de la provincia de Salta, en un pueblito. Luego, mi papá decide traerme a la ciudad de Salta, que es donde ahora vivo. Y me internaron en el hospital, uno de los hospitales principales de Salta, que es San Bernardo, y me hicieron estudios, intentaron algunos tratamientos en aquel tiempo, y nada, mi cuerpo no respondía. Entonces, como yo era menor de edad y mi hermano que estaba conmigo era menor de edad también, le dijeron a mi hermano los doctores que hablen con una persona mayor que vaya, que necesitaban hablar ellos. Entonces, mi hermano le habló a mi tío, que vivía acá en Salta, hermano de mi papá. Y entonces vino y, bueno, los doctores le dijeron a ellos, a mi tío y a mi hermano, que no podían hacer nada, que yo me iba a ir debilitando. Calculaban más o menos de 3 a 6 meses que yo iba a partir de este mundo, me iba a morir. Entonces me iban a dar el alta para que me muera en la casa. Bien, entonces, ese último día que estaba en el hospital, se acerca una señora, se dice que ella era medium, y habla con mi hermano y le dice que ella podía curarme y que no deje que yo hable con nadie, que al otro día cuando me den el alta, mi hermano me lleve a la casa de ella. Entonces mi hermano me dice, no hables con nadie, Silvia, no hables con nadie, dijo la señora, mañana te llevo a la casa de ella cuando te den el alta. Bien, le digo, bueno, resulta que mi hermano se va a la casa de mi tío, yo quedo solita ahí en la habitación del hospital, en donde estaba internada, estaba en el sector más cerca de los enfermeros por causa de mi gravedad. Entonces, veo que se acercan unos jóvenes y yo veía algo lindo en ellos, que ahora entiendo que era la gracia de Dios en ellos, la gloria de Dios en ellos, lo que yo veía que me agradaban estas jovencitas y jóvenes que me agradó. Entonces ellos se acercaron y una de las chicas me habló, pero yo no entendía nada, absolutamente nada, porque yo no sabía nada del Evangelio de Jesucristo, no sabía nada solo sabía que existía Dios, Jesucristo, y que Jesús había venido a este mundo, que murió en la cruz para salvarnos, que murió, que resucitó, esas cosas que sabemos todos la gente cuando somos católicos, pero nada más. Entonces después yo estaba acostumbrada, qué sé yo, a ir a los curanderos y todas esas cosas. Entonces para mí estos jóvenes eran curanderos y yo pensé que ellos eran curanderos. La chica me hablaba y yo, para mí ella era curandera, todos ellos eran curanderos y yo no entendía nada, absolutamente nada de lo que me decía, nada, no entendía nada, solo sabía que me agradaba. Entonces ella me preguntó, que ahora yo ya entiendo que lo que me preguntó era si yo quería recibir a Cristo en mi corazón, pero yo sin entender nada, le dije que sí. Para mí era una práctica de curanderismo que me estaba por hacer. Y entonces ella se puso contenta, le dije a los otros jóvenes, vengan, ella quiere recibir a Cristo, a Jesús. Entonces se han puesto contentos todos, rodearon mi cama y me guiaron en la oración. Uno de ellos me guió en la oración, yo recibí a Cristo, pero yo no entendía nada. Si yo digo que algo entendía, estaría mintiendo, porque no entendía nada que yo estaba recibiendo a Cristo, no entendía absolutamente nada de las palabras que ellos me decían. Entonces recibí a Cristo y sin entender nada, y oraron por mí y luego se fueron y me dijeron que al otro día iban a volver. Y yo le dije,
ustedes me agradan, quisiera que mi hermano los conozca a ustedes. Entonces le digo, mañana viene mi hermano, me dan el alta y ahí quiero presentarle a mi hermano. Entonces al otro día justo estaba mi hermano ahí conmigo preparando para que me den el alta y justo vienen estos jóvenes y le digo, mira, le digo a mi hermano, hasta estos jóvenes, mira, yo quería que él los viera, se pusiera contento como yo, porque a mí me agradaba, yo quería que él le agrade a estos jóvenes, y él fue frío, él no le dio importancia. Los jóvenes disimularon, lo saludaron bien, con respeto, y me saludaron y siguieron a ir a visitar a otras personas en otras habitaciones. Y yo no entendía por qué mi hermano se comportó así, porque a mí me agradaban, yo veía algo lindo en ellos. Como dije, yo sé que ahora lo que yo veía era la gloria de Dios en estos jóvenes. Pero se ve que mi hermano en ese momento no alcanzaba a ver lo que yo veía. Bien, entonces me dan el alta, mi hermano me saca y me lleva a la casa de mi tío. Me ponían calmantes muy fuertes para que soporte los dolores. No comía, estaba débil. Entonces mi hermano agarra, me lleva a la casa de la medium. La medium nos recibe, nos hace entrar y dice, voy a trabajar con ella primero, después con vos, le dice a mi hermano. Entonces me hace pasar a mí a una habitación y ella empezó ahí a hacer sus cosas y llamaba a los espíritus y esas cosas y me decía que no podía y insistía. Después me decía hablarlos, decirles que vengan. Qué sé yo trataba de decir lo que ella decía, pero yo no sentía nada, para mí no había nada. Y dice, no puedo, dice ella, no puedo, dice, me voy a volver loca, no puedo, dice. Me saca de ahí y le dice a Walter, a mi hermano, ella habló con alguien, yo te dije que no le permitas que hable con nadie, ella habló con alguien, dice. Entonces dice mi hermano, ¿con quién hablaste, Silvia? Yo le digo, no, yo no hablé con nadie. Y porque yo en ese momento ni me acordaba de todos, de los jóvenes, no me acordaba de nada. Entonces dice, sí, vos hablaste con alguien, dice la medium. Y me dice mi hermano, ¿con quién hablaste? Me presionaban. Le digo, no hablé con nadie. Y la medium dice, sí, ella habló con nadie. No, ella dice, la medium, sí, ella habló con alguien, dice. Ella habló con alguien, yo les dije que no hable con alguien, que no hable con nadie, dice. Renegaba la medium. Entonces me dice, casi me volví loca, casi me vuelvo loca, los espíritus no se quieren arrimar, dice. Ella habló con alguien. Entonces dice, vení vos, le dice a mi hermano, voy a trabajar con vos. Y lo llevó a mi hermano a la pieza y después que trabajó con él, sale y dice, ¿avistó? Dice, a vos sí se arriman los espíritus, con vos sí puedo trabajar, pero con ella no, los espíritus no se pueden arrimar a ella, dice, no se puede, dice, casi me han vuelto loca a mí, dice, no, yo con ella no puedo trabajar, casi me volví loca, dice. Entonces dice, llévala, tráela mañana, así pero con ira, con enojo. Entonces me llevo a mi hermano, al otro día me vuelve a traer a la casa la medium y mi hermano golpeaba la puerta y por la ventanita del costado vimos que corrió la cortinita, porque era una ventana de vidrio, y vimos la cara de la medium que nos miró y volvió a cerrar la cortina y no nos abrió la puerta. Y mi hermano insistía y no le abrió la puerta. Y pasando el otro día de nuevo me llevó y no, la medium no quiso recibirnos. Entonces mi hermano después dejó de insistir, no me llevó más, y estando un día ahí sentados en la vereda de la casa de mi tío, unos jóvenes empezaron a preparar ahí, enfrente había una plaza, empezaron a preparar ahí, que ahora yo sé que eso
es una campaña. En ese momento yo no sabía nada. Y ahí comienzan a predicar, a cantar, a alabar a Dios, y luego predica el líder de los jóvenes, y que era el yerno del pastor en aquel tiempo. Pero como digo, yo en ese tiempo no entendía nada. Para mí era un grupo de personas nada más, no sabía qué hacían. Y entonces ahí mi hermano le dije a un amigo de él que le ayude a mí a llevarme a mí, a acercarme ahí a donde estaban, en esa ronda donde estaba la campaña. Y estábamos escuchando, y entonces en un momento se acerca una señora que ahora sé que es una hermana en Cristo, y empieza a preguntar: ¿quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? Y algunos decían sí, otros no. Bueno, la mayoría decían que sí. Y le dice a mi hermano: ¿quieres recibir a Cristo? Mi hermano dice sí. Y me pregunta a mí: ¿quieres recibir a Cristo? Y yo me quedé callada, no contesté nada. Entonces dice: bueno, él sí, ella no. Dice, y siguió preguntando así. Y dice esta hermana: en un momento, dice, el pastor va a hacer la invitación. Si yo no puedo venir a buscarte, le dice a Walter, a mi hermano, voy a mandar a otra hermana, y ella va a preguntar: ¿quién de ustedes dos quiere recibir a Cristo? Y vos tenés que decir yo, le dice a mi hermano. Bien, pasa el tiempo, el pastor predica, hace la invitación, y no pudo venir esa hermana, viene otra hermana, y se acerca a nosotros y dice: ¿quién de ustedes dos era que quería recibir a Cristo? Y mi hermano me empuja a mí y dice: ella, y me mandó a mí al frente. Yo estaba débil, casi no podía ni hablar, mi voz estaba muy, muy bajita de la debilidad que tenía. Entonces me llevó, y entonces ahí estaba ahí en el grupo que estaba adelante. Se acerca el pastor a uno por uno y llega a mí y me dice: ¿querés recibir a Cristo? Y yo, como que ya me veía ahí, que estaba ahí, que tenía que decir que sí, entonces le dije sí. Entonces me dice: repetí la oración, y empecé a repetir la oración de recibir a Cristo. En ese momento sentí la presencia de Dios, pude ver que yo era pecadora y que me iba a la condenación eterna, al infierno, por causa de mis pecados, pero que porque Dios me amaba de pura gracia, Él me perdonaba y me salvaba, no porque yo lo merecía, sino porque Él me amaba sin que yo lo merezca, de pura gracia me amaba. Entonces pude sentir su amor, su presencia, pude ver mi condición, y entonces empecé a llorar, lloraba como un bebé recién nacido. No podía parar de llorar, de ver y entender lo que Dios me estaba haciendo entender, y cuánto Él me amaba, y que Él me perdonaba y me salvaba de pura gracia, no porque yo lo merezca. Entonces luego mi hermano me agarra y me dice: Silvia, ¿qué es Silvia? ¿Qué es Silvia? ¿Qué? Y decía, y yo no sabía cómo explicarle a mi hermano, y yo solo le decía: es algo lindo, es algo muy lindo nada más. Y al rato: ¿qué es Silvia? ¿Cómo es? ¿Qué es Silvia? Y yo solo le decía: es algo lindo, es algo muy lindo, pero no podía explicarle con palabras lo que yo había experimentado, lo que Dios me había hecho experimentar. Entonces mi hermano al otro día se preparó temprano y dice: vamos, dice, estaba esperando ahí que hagan la campaña de nuevo. Ahí nomás bien empezó a armar la campaña, y nomás él me llevó, nos acercamos, y ahí él nos veía a las horas que hagan la invitación de recibir a Cristo, y ahí él recibió a Cristo, mi hermano, y a él también le pasó lo mismo que a mí. Ahí él pudo experimentar personalmente este encuentro personal con Jesucristo, este encuentro tan real que no se puede explicar con palabras, a menos que tú lo experimentes. Es algo que solo Dios lo puede hacer, y Él lo hace no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama de pura gracia. Entonces ahí después esos hermanos nos empezaron
a llevar a la iglesia. Ahí empezamos a aprender a que hay que leer la Biblia, orar, y bueno, empezamos las reuniones. Después, pero aún así, yo como estaba tan acostumbrada a la idolatría en el catolicismo, nosotros después cuando volvimos al interior de la provincia de Salta, al pueblito donde vivíamos, seguíamos con las imágenes. Por supuesto, Dios sabe que uno no entiende, ¿no? Pero Él es el buen pastor, el Padre eterno, el Padre bueno, que de a poco nos va instruyendo, enseñando, abriendo el entendimiento, ¿no? La palabra de Dios es la que nos abre el entendimiento, la Santa Biblia. Entonces teníamos la imagen ahí, y había una hermanita de la iglesia y hermanos que iban, nos animaban a leer la Biblia, leían la Biblia con nosotros, oraban con nosotros. Una hermana en Cristo, jovencita, Dios usó su vida para enseñarnos en el camino del Señor, a leer la Biblia, a orar. Estaba con nosotros ahí, iba. Entonces, leyendo la Santa Biblia, un día uno de mis hermanos entienden que Dios dice en su palabra que no hay que adorar imágenes, ¿no? Que a Dios no le agrada la idolatría. Entonces, dice uno de mis hermanos, dice que Dios dice que no tenemos que tener imágenes, dice. ¿Qué idolatría? Dice. ¿A dónde dice ahí? En la Biblia ahí dice Dios. Dice. Entonces, ¿qué hacemos con la Virgencita? Decíamos nosotros. Bueno, porque estábamos tan enseñados de que la Virgencita va a castigar, qué sé yo. Entonces estábamos ahí recién aprendiendo, no entendíamos las cosas, hasta que luego nos decidimos o adorar imágenes o obedecer lo que dice la palabra de Dios, hacer como Dios manda o hacer como a nosotros nos parece. Entonces elegimos, gracias a Dios, hacer como Dios manda en la Santa Biblia, creer en Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, orar a Él sin ninguna imagen, porque así dice en la palabra de Dios: no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Y Jesucristo dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. O sea, Dios nos hizo entender que Dios está en todas partes, aunque no le podamos ver con nuestros ojos físicos. Él está presente en todo lugar. Entonces no necesita imagen. Tenemos que creer que Él está en todo lugar y hablar directamente con Él. Es lo que Dios manda. Entonces, gracias a Dios lo entendimos y decidimos hacer como enseña la palabra de Dios, para agradar a Dios. Por supuesto, mis abuelos, parte de nuestra familia, se enojaron, pero luego mi abuelo me dijo: voy a respetar tu decisión, la decisión de ustedes. Voy a respetar la decisión de ustedes. Así que bueno, gracias a Dios, respetaron nuestra decisión de que íbamos a creer y adorar a Dios, pero sin imágenes, porque Dios está en todo lugar, pero solo se manifiesta en las personas que le buscan de todo corazón. Entonces, así, gracias a Dios, como digo, yo no entendía nada cuando recibí a Cristo la primera vez en el hospital, pero Dios me tomó en su mano. Él es todopoderoso para guardarnos aunque nosotros no entendamos. Bueno, que Dios les bendiga. Gloria al Señor, hermano. Antes de ir a la oración de fe, les quiero invitar, estamos en Horacio Quiroga 195, kilómetro 3, jueves a las 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. Los esperamos, serán todos bienvenidos en el nombre de Jesús.
Vamos con la oración de fe. Esto es una invitación, es un paso de fe que si usted lo quiere dar, gloria a Dios. Porque muchos piensan que somos todos hijos de Dios. La Biblia dice que no. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que somos todos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Imagínese, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Qué tremendo, hermanos. Usted confiéselo. Amén. Repita conmigo. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, hay fiesta en los cielos. ¿Qué tiene que hacer ahora? Busque una iglesia de sana doctrina. Pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que le guíe a un lugar donde usted ir y echar raíces y dar frutos. Amén. Llegamos al final del programa del día de hoy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta el próximo programa. Chao, chao. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él me llena con su poder. Oiga, solo quiero adorarle a Él. Gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Del horizonte y de las nubes habita un rey.
más allá de las estrellas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están, y los 24 ancianos dicen santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él te llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y Él te llena con su poder. Solo quiero adorar.